Episodio número 39 ya del ciclo Libros para Atorrantes. Mi nombre es Ariel Garis y aquí damos comienzo. Siempre decimos que esto es una primera aproximación a aquellos autores y textos que traemos aquí a su lectura y a dar los primeros pasos, indicios para después ahondar en investigaciones o estudios más profundos que desde luego se merecen los autores y sus obras. Solo trazamos los primeros pasos. Bueno, dicho esto, que siempre decimos y tenemos que aclarar, por eso es un ciclo de libros para atorrantes, continuamos. Es este un episodio particular porque está dedicado a un gran autor y uno de mis preferidos. Estamos hablando nada más y nada menos que de Howard Phillips Lovecraft, el gran escritor estadounidense, grande de la literatura de terror, muchas veces encasillado allí y sin tener en cuenta también su faceta como poeta y como ensayista. Muchos ensayos sobre literatura fantástica, ¿no? Y también sobre la literatura de terror. Estados Unidos ha dado grandes ejemplos y grandes autores del género, ¿no? Lovecraft justamente se considera uno de los herederos de Edgar Allan Poe. Bien, para conocer la obra de Lovecraft, en este caso La ciudad sin nombre, que es un cuento de 1921, no constituye en sí un libro, sino que en esta recopilación ¿no? están reunidos algunos de los más destacados cuentos de terror y de suspenso de Lovecraft, como La maldición que cayó sobre Sarnath, etc. Bueno, hay también otro relato, el ceremonial, y aparece también el sabueso, que es de 1922, un año después de La ciudad sin nombres y otros cuentos. Lovecraft, dije hace un ratito que es indispensable para comprender su literatura, para comprenderlo a él, lo que le sucedió en la vida. Su estilo literario es directamente proporcional a su personalidad. Su personalidad está en su estilo de escritura. Lovecraft nació en Providencia, Rhode Island, en el norte, bien al norte de la costa este, sobre el Atlántico, de los Estados Unidos, en 1890, en agosto del 90, del siglo XIX, terminando el siglo. Murió en la misma ciudad, luego de tener algunas experiencias en Nueva York, ¿no? Volvió a Providence, su ciudad natal, donde murió de una enfermedad que lo destruyó, una enfermedad intestinal, en 1937. Bien, Lovecraft pertenecía a una clase, a una familia aristocrática, tradicional de los Estados Unidos, orgullosa de su pasado, de su linaje, orgulloso de ser anglosajona, por parte de madre. Sus ancestros vinieron en el Mayflower, ¿no? Los primeros colonos estadounidenses. Su abuelo materno fue un importante empresario, lo mismo que su padre. Es decir, que Lovecraft nació en un hogar no solamente rico y próspero, sino también tradicional y de vasta cultura. Su abuelo era propietario, ¿no? Disponía de una vasta biblioteca, donde Lovecraft
va adquiriendo a muy temprana edad, demostró ser prácticamente un niño prodigio, una erudición asombrosa desde los 5 años, donde se pasaba horas y horas leyendo. Era el único hijo, y siempre tuvo esta inclinación a la lectura, a la erudición, ¿no? Y a la formación. Lo apasionaron, nació en el seno de una familia tradicional protestante, aunque después Lovecraft, desde muy joven, va a definirse como un ateo. Ahora, esto no hizo para nada que Lovecraft desarrollara una interesante, original obra de terror. Y el terror, como bien saben ustedes, ¿no? Cuando leemos un cuento, una novela de terror o vemos una película, se sabe que se cree ya en una dimensión que está por fuera del mundo material, ¿no? Es decir, que de alguna forma en su literatura, ¿no? Está también una profesión de fe, ¿por qué no decirlo? Bien, tuvo un interés muy temprano por todo lo que es el mundo esotérico, el mundo mistérico. Muchos de sus cuentos lo reflejan, por ejemplo, El alquimista de 1908 y muy a posterior obras cumbres como En las montañas de la locura de 1931. Bueno, Lovecraft, fruto de su educación, su papá murió siendo él un niño, la madre y el abuelo y las tías se hacen cargo, muy mimado por ellos. A la muerte de su abuelo también sufrió muchísimo, y a la muerte de la madre ni digamos. Marcaron su personalidad taciturna, solitaria, muy entregada a la lectura, al estudio, a largas caminatas, en soledad, pensativo. Bien, hicieron de Lovecraft también un hombre muy atado, como dicen muchos de sus biógrafos, a la derecha, políticamente, ¿no? Tildado en varias oportunidades de racista, de tener una creencia en una superioridad racial, cosa que se ha exagerado muchísimo. Era un aristócrata, de eso no cabe dudas. Un aristocratizante, alguien que creía en el valor de una clase noble. Eso no lo convierte en una figura despótica, fascista, ni de derecha. Así que su racismo habría que ir también atenuando y moderándolo. Bueno, claro, ante la muerte del padre, del abuelo, los negocios familiares van en decadencia, los Lovecraft deben mudarse a una casa más chica y claro, esto también es un golpe psicológico muy importante en su personalidad. En los años 20, escribiéndose con distintos autores de los Estados Unidos, se genera un círculo, ¿no?, de amigos. Lovecraft en los años 20 está en Nueva York, antes había pasado por Cleveland, Boston, etc., pero lo encontramos en 1924 casado con su única mujer, la única mujer que hay indicios que tuvo, Sofía Green, ¿no?, una hija de inmigrantes ucranianos y judíos que a veces, dicen, se quejaba por ciertos comentarios antisemitas de Lovecraft, cosas que después el propio autor va menguando bastante. Bien, hay que entender que Lovecraft en Nueva York no la pasa bien. Es una ciudad cosmopolita, donde sin número de naciones, de razas, etcétera, conviven o mal conviven, y Lovecraft es descendiente de una aristocracia provinciana, ¿no?, donde allí pierde la individuación, no se reconoce en esa ciudad. ¿Qué soy aquí?
¿no? Lo que yo considero que es la cultura estadounidense, heredera de la cultura británica, aquí no se encuentra. Aquí es una mezcolanza de todo el mundo. Esto no es mi país. Entonces Lovecraft, esto hace que su matrimonio se hunda en una separación de común acuerdo, ¿no? Él murió, como dije, en el 37, pero ella lo sobrevive hasta la década del 70 y siempre no habló mal, habló bien de Lovecraft. Sobre todo mucho se ha dicho sobre sus aspectos sexuales. Bien, desmintió algunas cosas como que era posiblemente asexuado, ¿no? Cosa que muchos biógrafos mencionan. Bien, como sea, su literatura es también una literatura seria, es una literatura erudita, a veces hasta fría y también bastante circunspecta, ¿no? Tiene un lenguaje bastante elevado y un estilo narrativo que da pruebas de su sentido aristocratizante de la vida y de la seriedad. Se ha hecho todo un culto, sobre todo los jóvenes, ¿no? Paradójicamente se reconocen como los crianos, ¿no? Y muchas bandas de rock lo mismo, ¿no? Lo tienen como un numen, ¿no? Un émulo, alguien que les interesa bastante. Bien, en La ciudad sin Dios aparece, ¿no? Un personaje que él mismo crea, que es el poeta árabe loco Abdul al-Hazred, Abdul al-Hazred, ¿no? Un poeta demente, así lo llama, ¿no? Que aparece en algunos de otros cuentos suyos también. Bien, La ciudad sin nombre es un cuento escrito en primera persona. Lovecraft está recorriendo una ciudad en las cercanías de lo que era Babilonia, una ciudad costera a la que nunca nadie había llegado, que los árabes nombran con recelo y ni siquiera lo dicen, por eso ciudad sin nombres. Él se va adentrando en la ciudad cada vez más y más, va descendiendo, ¿no? Esta idea de la descendencia, por descender, es muy, muy importante, ¿no? Hundirse en la ciudad sin nombre, tiene miedo, él sabe que las leyendas que circulan a los alrededores ocultan a esa ciudad porque allí ocurrieron cosas caóticas, dramáticas, misteriosas. Bien, él está investigando en la ciudad sin nombre, lleva un farol, lleva un reloj, esos son elementos que le permiten vislumbrar el paso del tiempo, ¿no? En este trabajo arqueológico que está haciendo. El tiempo se detuvo en la ciudad sin nombre, ¿no? Y siguiendo a ese poeta árabe loco, también cita a un libro que él mismo concibe, hay una intertextualidad, el Necromicon, ¿no? Y bueno, todo esto lo va asustando, allí menciona un poeta francés que se va acordando, Gautier de Metz, un clérigo del siglo XIII, también que hablaba sobre este mundo extraño, y cada vez que desciende y desciende van apareciendo en las pinturas rupestres demonios, el viento sopla, va acordándose de las drogas, de los santuarios, va entrando en un éxtasis hasta que descubre criptas de reptiles, de reptiloides, con figuras, una sola figura humana, ataviados estos reptiles para que los reptilianos creen en eso. Ahí tienen letra con costosas joyas y vestimentas. Son momias, monstruos, ¿no? Estos reptiles, y bien, los ruidos lo están atormentando hasta que se cierra la ciudad y bien, ¿qué descubrió al final? Es algo que te lo dejo para que vos
lo descubras. Se adentró en la ciudad sin nombre. ¿Qué tal si la ciudad sin nombre no sería Nueva York con sus luces, sus grupos de rock, también tan elitistas a veces como Lovecraft? Bien, hasta luego.